No hay documentos para la cuenta, señor presidente. No hay documentos para la cuenta. Tiene la palabra el diputado Florcita Alarcón. Mira, a mí me dan ganas de patalear, saltar y todo lo demás, y necesito un aplauso, porque estoy muy contento porque han rescatado a todos los niños. Muy bien. Eso es una alegría muy grande, porque es tan difícil. Eso nada más. Muy bien. Vamos a suspender por 3 minutos a la espera de la ministra. La sesión de hoy día tiene por objeto recibir a la ministra de las Artes, las Culturas y el Patrimonio y a los subsecretarios de las Culturas y de las Artes y del Patrimonio Cultural respectivamente, con el propósito de referirse al proceso de instalación de dicho ministerio. Le ofrezco la palabra a la señora ministra. Le agradezco, por cierto, la presencia en esta comisión, al igual que al resto de los miembros de la misma, incluido el diputado Celi. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Saludarlos a todos, ministra, subsecretario. Y por su intermedio necesito dar las gracias. Bueno, una por la jornada maravillosa que tuvimos ayer. De verdad, yo creo que todos nos fuimos con el alma henchida. Qué lindo y qué orgullo creo que sentimos todos, especialmente los artistas, de integrar esta comisión y poder aportar desde nuestra experiencia a que ésta se enriquezca. Lo otro, agradecerle, ministra, por su gestión con el Día del Cuequero y la Cuequera. Fui escuchada, los cuequeros están profundamente agradecidos en todo el país, cuequeros y cuequeras, que también es importante hacer hincapié de que son mujeres también las que cultivan nuestro baile nacional, y eso en la oportunidad en los Andes lo pude difundir. Así que gracias por su apoyo, gracias por el apoyo de ustedes también, y agradecer también a la gestión que están haciendo, subsecretario, con respecto a la recuperación del castillo en Quillota. Sabemos que este mes se vence el plazo para que el municipio de Quillota postule a la recuperación de ese espacio que hace un año ya se adjudicaron la agrupación, la organización, postuló para hacer el diseño del proyecto. Entonces necesitamos que esos fondos no se pierdan, que es mucha plata por un lado, y por otro lado la posibilidad de que se recupere un espacio social, cultural. Así que agradecer también esa gestión que ustedes están realizando, y que ojalá, que yo tengo mucha confianza que por su intermedio el municipio no deje pasar esta fecha y esta oportunidad. Así que muchas gracias por el apoyo y por la labor en todo esto. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, presidente, mejor subrogando, así que tengo unos minutos para presidir esta mesa, pero bueno, yo creo que le damos la palabra a la ministra. Ministra, para que nos puedas poner, ¿cierto?, la implementación de la institucionalidad cultural que estamos tan interesados. Ahí está mejor. Ya. Gracias por la invitación a exponer sobre la implementación. Gracias, diputada Marzán, por sus palabras. Realmente para nosotros fue una oportunidad muy grande saber, conocer el proyecto del Día del Cuequero y la Cuequera y poder apoyar en sacarlo adelante. Creemos que es muy importante y estamos muy contentos que haya podido hacerse realidad. Hemos venido hoy día a exponer sobre la implementación del ministerio y lo que hemos podido hacer durante estos 3 primeros meses a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gracias a la ayuda, al apoyo de los subsecretarios que están aquí, de los funcionarios y las agrupaciones y las asociaciones del Ministerio, hemos podido trabajar juntos para sacar adelante que ha sido una tarea compleja y difícil, dada las culturas distintas que hay que integrar dentro de este ministerio. De alguna forma
se están uniendo más que dos distintos servicios, sino que son culturas, como digo, disímiles y que no han estado tal vez preparadas con anterioridad para hacer esta unión que se tiene que llevar a cabo durante este tiempo. Antes de dejar al subsecretario Silva para que les explique cómo ha funcionado la nueva orgánica, queremos mostrar también nuestra disposición a contestar todas sus preguntas, lo que necesiten, y a ayudar a entender esto que al menos a mí me ha costado su buen poco. Así que, sin más... perdón, presidente. Gracias, presidente. Agradecer esta instancia, como lo manifestamos la primera oportunidad que tuvimos la ocasión de concurrir junto con la ministra y con el subsecretario Emilio de la Cerda a exponer no solamente nuestra visión o énfasis de gestión, sino también como parte de ella, como hito fundamental, el tema de la implementación de la nueva institucionalidad, el nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y pareciera algo administrativo, orgánico, quizás no lo programáticamente atractivo que otras materias que son propias de la comisión, pero sin embargo para nosotros es fundamental hacer pie o hacer presente que instalar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es quizás el principal desafío que va a tomar toda la administración del presidente Piñera en lo que a cultura se refiere. Así se expuso en su momento en noviembre del año pasado cuando se publicó la ley 21.045. El propio exministro Ernesto Tone daba cuenta de que quizás el mayor desafío de la próxima administración iba a ser implementar este ministerio, por lo que señala la ministra, que son confluir bajo un mismo paraguas institucional, instituciones que son con realidades tan antiguas como las patrimoniales, ex DIVAM, ex Consejo Monumento y el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y también por lo que se implica cualquier cambio institucional. Dar un salto jerárquico en lo que dentro de la administración de base de administración del Estado supuso un hito fundacional para la cultura. Ya no estar al alero del Ministerio de Educación, el próximo presupuesto va a ser también histórico, va a ser primera vez que el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio va a poder ir a discutir directamente su presupuesto y no al alero del Ministerio de la Educación. Y todos esos hitos fundamentales requieren también ciertos pasos administrativos que nosotros queremos ir detallando, pero que son importantes y que tienen que hacerse con el máximo de rigurosidad y también de información de cara a los funcionarios. Para nosotros ha sido importante también que este proceso pueda integrarse e informarse a los funcionarios de la mejor manera posible, entendiendo que pueden haber cosas que perfeccionar y materias de las cuales hacernos cargo. Pero eso partió primero por exponer el estado de situación. Lo primero que nosotros hicimos fue exponer el estado de situación en que se encontraba la instalación de un ministerio que llevaba 11 días de cara a los funcionarios, tanto a los nivel central Valparaíso, nivel central Santiago, por videoconferencia de regiones, y también lo que se hizo fue, incluso antes de asumir, ir a hablar con Contraloría porque existía el riesgo real de que incluso los sueldos, el primer sueldo bajo el alero del nuevo ministerio, los funcionarios no podían pagarse a tiempo porque no se trata de una institución que sigue funcionando con una nueva cáscara, con el mismo RUT o personalidad jurídica que la anterior, sino que técnica y administrativamente se suprimen las anteriores instituciones y se crean otras, y por lo tanto hay que hacer todos los actos administrativos que aquí nosotros venimos a detallar, de manera que funcionando a la vez desaparece y nace la nueva institucionalidad, que también hay que decir, en su grueso mantiene las funciones de las anteriores instituciones, pero también se trae funciones que en el ámbito cultural tenía el Mineduc, lo cual uno agradece y lo ve muy positivo, pero también requiere de una operativa que ha tenido que ponerse en marcha. Dentro de esto también es muy importante destacar y agradecer a los funcionarios del nuevo ministerio, porque en un tiempo récord, antes de 2 meses y medio, se logró sacar adelante los procesos fondos concursables. Hoy día vence el primero de los 5 fondos, que es el fondo del libro, sin problema en la convocatoria, con cifras récord de postulantes. En 2 días más vence el fondo de la música, luego sucesivamente el Fondart
nacional, el fondo regional y para el último fondo de fomento audiovisual. Y por lo tanto, ese proceso que convoca a casi más de 13.000 actores, gestores, artistas del sector cultural, se ha podido llevar a cabo en normalidad y en paralelo a lo que ha sido el proceso de implementación de este ministerio. Lo mismo con otras materias propias que anteriormente veía educación, la exención del IVA a los espectáculos artísticos culturales que anteriormente daba por un tema de resabio histórico el Ministerio de Educación. Hoy día está al alero la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, como debe ser, descentralizando las actividades que requieren presentarse en regiones para que sean las seremías de cultura, las artes y el patrimonio de las regiones también las que concedan esas exenciones, y por lo tanto estamos avanzando en ese sentido, ya estamos operando con esa exención desde el nuevo ministerio. Y por último, lo voy a exponer en la presentación el tema de los premios nacionales, que es muy importante que por primera vez y un gran avance lograr que los 4 premios propios del sector cultural estén alojados a nivel del Ministerio de las Culturas, y también eso implica una serie de actos administrativos porque cambiaron no solamente la dependencia administrativa, sino que se agregaron nuevos jurados y por lo tanto eso requiere de ciertos actos administrativos. Para recordar un poco lo que se expuso en su momento y poder actualizarlo, que es lo importante, la ley 21.045, que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mandató dictar ciertos decretos y reglamentos para regular ciertas materias. Lo primero que fue, lo que ocurrió por el mero hecho de dictarse el decreto fue que el 28 de febrero se suprimió a la ex DIVAM, al ex Consejo de la Cultura y al ex Consejo de Monumentos Nacionales, que pasan ahora a ser las nuevas ministerios, subsecretarías y Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Se establecieron las plantas del personal, que después me quiero referir en materia específica a ello, porque es un tema que nos tiene muy preocupados de abordarlo de la manera más técnica posible, de mejor manera, para también responder a las necesidades de nuestros funcionarios. Y se ordenó también crear el primer presupuesto. Si bien el primer presupuesto integral va a ser el próximo que se discuta en el Parlamento, como hubo que suprimir las anteriores instituciones, aquí también contablemente se cierra el presupuesto de las anteriores instituciones y se tienen que traspasar los saldos presupuestarios para generar con esos saldos los presupuestos de las nuevas instituciones, que son del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de la Subsecretaría del Patrimonio y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que son los 3 capítulos del nuevo programa del nuevo capítulo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como nuevo presupuesto. Y también se mandaron dictar una serie de reglamentos que voy a ir precisando el estado de avance de cada uno, que son las atribuciones del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y su equivalente regional, órgano colegiado que rescata y mantiene el espíritu que el año 2003 instauró el ex Consejo de la Cultura y las Artes de incorporar a la sociedad civil de manera vinculante en la formulación de las políticas nacionales y regionales del sector cultural. También la orgánica o estructura organizativa interna también tiene que ser materia propia de un reglamento. El tema de regular el Fondo del Patrimonio Cultural, que el subsecretario del Patrimonio puede posteriormente ahondar eso. Lo mismo con el tema del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas y el Consejo Asesor de Museos. Y también, por último, el tema de los premios nacionales. Decir que administrativamente también junto con fijar las plantas, hubo que traspasar a los funcionarios desde las anteriores instituciones que dejaron de existir a las nuevas. Eso sin perjuicio de un proceso de encasillamiento respecto a los grados que les corresponden en las plantas de las nuevas instituciones, pero tenían que depender administrativamente de las nuevas instituciones para poder también con ese presupuesto ser remunerados y cumplir las funciones de las nuevas instituciones. Por lo tanto, se trabajó en la manera más rápida posible para tener el nuevo presupuesto y para tener traspasados a los funcionarios. Con eso pudimos seguir operando bajo la anterior orgánica, entendiendo que también somos las continuadoras legales de las instituciones preexistentes, con la precisión de que el Departamento de Patrimonio y de Pueblos Originarios, que anteriormente estaba en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se traspasó al Servicio Nacional del Patrimonio. Son los únicos funcionarios que pasaron a depender de una entidad distinta de su continuadora legal. La Subsecretaría de las Culturas y las Artes es la continuadora del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Servicio Nacional del Patrimonio es el continuador legal de la ex Dirección de Bibliotecas, Archivos, Museos, o conocida también como DIVAM.
¿Qué otro tema también administrativo supuso esto? Es que es importante recordar lo que ya están subsanados. Al suprimirse instituciones públicas, el sistema de SIAPER, de información y de gestión de la Contraloría, con que operan las instituciones públicas, se bloqueó, porque ya no existían legalmente esas instituciones, y por lo tanto hubo que hacer durante varias semanas toda la operativa de contratación vía papel, ya que nos autorizaron excepcionalmente. También no se había dispuesto una norma que es muy importante para la operativa de las instituciones, que son permitir a las instituciones que un 7% de su dotación de planta o contrata pueda tener funciones directivas, ¿ya? Sobre todo para un funcionamiento regional. De otra manera, todo tenía que estar centrado en la jefatura de servicio para aprobar permisos administrativos, comisiones de servicio, etcétera, y eso lo logramos subsanar en un decreto de traspaso presupuestario. Se logró meter esa norma que permitió también adecuarnos para un mejor funcionamiento. Por lo tanto, ya el 4 de abril teníamos el traspaso de los funcionarios, teníamos también el tema del presupuesto, al menos los saldos presupuestarios que ahí se señalan de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, de la Subsecretaría del Patrimonio y del Servicio del Patrimonio en régimen, independientemente de los actos administrativos que aún tenemos pendiente, que voy a dar cuenta. ¿Cuál es a nivel presupuestario el acto pendiente? Es elaborar un segundo decreto presupuestario incremental, en razón de varios elementos. En primer lugar, del nuevo DFL 35, que fijó nuevas plantas y por lo tanto creó nuevos cargos en el nuevo ministerio, y por lo tanto eso tiene que cubrirse con un mayor gasto presupuestario en este decreto incremental que se está trabajando con DIPRES. Nuevos gastos que tienen que ver por nuevas dietas. Anteriormente los órganos colegiados del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tanto a nivel nacional como regional, eran ad honorem. Ahora se hace justicia con la inhabilidad que tienen ellos de postular a nuestros fondos y se les da una dieta de 8 unidades de fomento. Lo mismo también extensivo a los miembros del Consejo del Libro, la Música y el Audiovisual. También las funciones que tienen que ver con, los gastos por nuevas funciones, el tema de los premios nacionales, la exención del IVA, todo eso tiene que estar reflejado en el nuevo decreto incremental que se está negociando con Hacienda, sobre todo en razón de los marcos presupuestarios que ellos están tratando de fijar al resto de las instituciones. Nosotros estamos bregando por hacer valer la particularidad de nuestro proceso de instalación. Y lo que es muy importante para la sociedad civil tiene que ver con la instalación de estos nuevos órganos colegiados. Nosotros a partir del día 24 de junio se ingresó a Contraloría, salió publicado el 4 de julio, dos reglamentos. Uno que tiene que ver con el proceso de formulación y designación del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a nivel central, con 17 miembros mixtos, con representantes del Ejecutivo por derecho propio, la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio que lo preside, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Educación, el ministro de Economía, y en lo que se refiere a representación de la sociedad civil, tres personas que representan al sector artístico, que son designadas por el presidente de la República a propuesta de las organizaciones artísticas o culturales, dos personas representativas de las culturas tradicionales y el patrimonio, también designados por el presidente a propuesta de las organizaciones culturales, con factor de representatividad regional y también de género, que se recoge en la ley, dos personas representativas de los pueblos indígenas, que son designadas por las propias asociaciones, comunidades y organizaciones indígenas, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer un proceso de convocatoria para tal efecto. Dos académicos vinculados a las artes y el patrimonio, que son designadas por las instituciones de educación superior que tengan más de una acreditación de mayor a 4 años, una persona representativa de las comunidades de migrantes, designada también por esas propias comunidades, y un galardonado con el Premio Nacional elegido por sus propios pares. Ese reglamento que el 4 de julio salió publicado, nosotros ya empezamos a trabajar en la conformación y constitución de este nuevo Consejo, no solamente por la importancia de estar en régimen y funcionamiento para el cumplimiento de sus funciones, sino también porque las materias propias de los nuevos jurados de los premios nacionales no pueden sino sancionarse por este nuevo Consejo. ¿Me explico? Nosotros, para poder
suplir los nuevos integrantes de los premios nacionales, la ley dispone que esos nuevos integrantes van a ser elegidos por este Consejo Nacional. Por lo tanto, necesitamos tener en régimen ese Consejo Nacional, y ya el domingo pasado se hizo una convocatoria abierta en medios de comunicación para las agrupaciones culturales, artísticas, patrimoniales de la sociedad civil, para que ellos postularan sus candidatos en un plazo de un mes y recibir nosotros esas postulaciones de manera que después se designen por el mecanismo que la ley dispone. Por lo tanto, ya está operativo. En paralelo, que hicimos también, mandamos oficios a los ministerios correspondientes que tienen representatividad en este Consejo, para que los ministros o quienes ellos deleguen su representación también comiencen a operar, comiencen a efectuar las designaciones. Y lo propio hicimos con las materias cuya designación son más particulares. Por ejemplo, a los premios nacionales se despachó una carta a todos los premios nacionales hoy día vivos de cualquier ámbito o materia, porque la ley no distingue, para que ellos vengan a una citación que se les va a hacer para tal efecto y ellos dispongan quién va a ser el representante de ellos ante este Consejo. Lo mismo para las agrupaciones de las comunidades indígenas. Nosotros mandamos un oficio a CONADI para que nos actualice el listado de las agrupaciones vigentes, y a partir de ese listado hacer las convocatorias pertinentes. Lo mismo al Ministerio de Educación para saber cuáles son las instituciones académicas que cumplen con el requisito de la acreditación de la antigüedad, de manera que todo el proceso de asignación se haga lo más al pie de la ley posible. Lo mismo con el caso de los consejos regionales. En vez de 17 miembros, son 13 miembros. Tienen una equivalencia casi idéntica en lo que a su estructura se refiere, con ciertos matices. Preside el Ceremi de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Tienen también presencia el Ceremi de Educación, el Ceremi de Economía, el Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 4 personas representativas de las artes, las culturas y el patrimonio cultural, que son designadas por el correspondiente Ceremi a propuesta de las organizaciones culturales o patrimoniales de la región, una persona representativa de las organizaciones ciudadanas, que son elegidas por las propias organizaciones ciudadanas, una persona representativa de los pueblos indígenas, que son designadas por las comunidades o asociaciones indígenas, representantes de los municipios, ahí hay una particularidad respecto al Consejo Nacional, académicos de las instituciones de educación superior de la región, y representantes del gobierno regional, que son, en ese último caso, designados por el gobierno regional, son los CORE los que designan a ese representante. También, en lo que a consejos regionales se refieren, se enviaron las convocatorias para los representantes de la sociedad civil. Para nosotros, como señalábamos, no solamente es importante para dar la nueva institucionalidad, entrar en régimen, en lo que es una característica tan importante, se refiere de representar a la sociedad civil en la institucionalidad cultural, sino que también hay una serie de funciones propias de esos consejos que son importantes para nosotros que estén operativas y en régimen. Y por último, en respecto a otras materias de implementación son importantes precisar, la orgánica o la estructura organizativa interna. Lo que nosotros hicimos fue mandar un comunicado a todos los funcionarios de todas las regiones del país, de todos los departamentos y unidades, con un borrador de orgánica, de manera que todos ellos puedan dar sus opiniones, como se ha venido haciendo, puedan precisar qué parte de la orgánica ellos entienden que tiene que perfeccionarse, modificarse, para efectos de ese reglamento, dictarlo con esas instancias de participación y hacerlas también con las agrupaciones de funcionarios, que son el ente representativo más directo de los trabajadores del nuevo ministerio. Lo mismo con el reglamento de las materias vinculadas a los premios nacionales. Nosotros ya tenemos a partir del 4 de julio publicado ese decreto, y por lo tanto ya se puede, una vez que esté constituido el nuevo Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que podrá elegir a los nuevos miembros, poder operar en régimen con los premios nacionales de las culturas que corresponden a este año, que son el premio de literatura y el de música. Eso en términos generales. Solamente reiterar el agradecimiento a los funcionarios de la institución. Han sido quienes ellos han debido soportar de manera más dura lo que ha sido esta carga administrativa, porque no se trata solamente de implementar un nuevo ministerio, sino que, y lo que se ha hecho muy bien, es que los funcionarios han logrado también seguir cumpliendo con la ejecución de los planes y programas propios de la institucionalidad cultural de cara a la ciudadanía, que es lo más importante.
Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ministra, le ofrecemos la palabra a usted o al subsecretario de la Cerda. Al subsecretario yo ya hice mi comentario. Muy bien. Cualquier cosa que quieran, Muy bien. presidente. Gracias, gracias, ministra. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias. Está apagado. Ahí. ¿Ah? Perdón. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y se saludo nuevamente a todos los miembros de la comisión. Sumando a lo que había dicho antes la ministra y su secretario Silva, este ha sido un proceso bien intenso a nivel de las instituciones existentes en nuestras antiguas instituciones. Me gustaría enfatizar el punto que se mencionó antes respecto a cómo la instalación administrativa del nuevo ministerio ha estado teñida o ha estado cruzada por un sentido, una cierta épica, yo diría, a nivel de estas instituciones que han construido nuestra historia republicana en términos culturales y que por primera vez se aglutinan bajo la ley de un ministerio. Nosotros hemos tratado de mantener todo el tiempo viva la noción de que lo que estamos haciendo no es solamente una instalación burocrática administrativa, que es muy clave, que es lo que estamos hablando, sino que también está cargado este momento histórico donde por primera vez vemos aglutinado el patrimonio material con el inmaterial y por primera vez estamos mandatados a coordinarnos directamente a nivel ministerial entre lo que es el mundo de las culturas y el mundo del patrimonio. Eso yo diría que ha sido como algo que ha cruzado todas las acciones que el subsecretario Silva describía muy bien, y sin reiterar por supuesto lo que él ha mencionado, yo quisiera mencionar algunos datos adicionales vinculados a la instalación del Servicio Nacional del Patrimonio, que como se mencionaba antes, el continuador de la antigua Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, pero que tiene hoy día la particularidad de incorporar tanto a pueblos originarios como todo el tema de patrimonio intangible que se desarrolló previamente en el Consejo de la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Por lo tanto, tenemos hoy día esa visión en este servicio. Puntualmente, se ha formado una mesa de trabajo con las agrupaciones de funcionarios. Nosotros tenemos dos agrupaciones de funcionarios principales, que son Anfudibam, que es la histórica y la mayoritaria, Anatrap, y también una agrupación de funcionarios del Consejo Monumentos Nacionales. Con ellos hemos tenido mesas de trabajo para poder trabajar juntos en la implementación del ministerio, mesa que ahora tenemos que aprobar mediante resolución para darle formalidad y para darle la periodicidad que hemos conversado con ellos. Si bien la ley no establece una normativa al respecto, sí nos parece fundamental que este proceso se haga de la mano de los funcionarios que, como bien se mencionó antes, parte de la ministra y de su secretario, han sido clave en este proceso de instalación. Tenemos varios reglamentos que también dependen del Servicio Nacional del Patrimonio y que están hoy día siendo en diferentes fases de avance. Quizá el más fundamental ahora, el reglamento del Fondo del Patrimonio Cultural. El Fondo del Patrimonio Cultural es el continuador del fondo que se creó después del terremoto del 2010, que era un fondo de reconstrucción. Ese fondo luego quedó en la ley de presupuesto y hoy día está asignado como responsabilidad del Servicio Nacional del Patrimonio. Para el llamado de este año tiene cerca de 2.200 millones a ser concursados. Nos parece que es un fondo que se ha ido instalando, que está llamado a incrementarse y que ha sido muy importante para apoyar a los propietarios de los bienes patrimoniales protegidos. Y en ese tenor el fondo va a ser también convocado este año. El reglamento del fondo ya está elaborado, está en fase de revisión entre nuestro ministerio y Sexpress con Ministerio de Hacienda. Nuestro plazo final para poder sacarlo y cumplir con todos los tiempos de ejecución es el 17 de agosto, por lo tanto estamos trabajando bien firme en eso, pero ese reglamento ya está completamente elaborado, está en revisión. Reglamento de procedimientos para el nombramiento y funcionamiento del Consejo Asesor de Museos. Cabe mencionar que la ley también contempla la creación de un Consejo Asesor de Museos, que tiene una composición básica, que está señalada por los 3 directores de los museos nacionales y por 4 representantes de museos regionales. Hay un foco muy fuerte, como en todo el espíritu del ministerio, en reforzar a las regiones del país, énfasis con el cual nosotros coincidimos y celebramos plenamente. Y además a esa composición básica se está discutiendo la incorporación de otras entidades, tanto ONG o representantes de museos que no pertenecen a la antigua DIVAM y que puedan enriquecer con su mirada la función de este Consejo Asesor, que nos parece que es un órgano que va a ser bien importante en definir políticas comunes en los diferentes museos de Chile. Ese reglamento ya está confeccionado y se encuentra en revisión de parte de la División Jurídica. El Reglamento de Departamento de Derechos Intelectuales, que tendrá a su cargo el registro de propiedad intelectual,
también es un reglamento confeccionado y está hoy día a la vez en revisión de la División Jurídica. Y el reglamento para hacer efectivo el nombramiento del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas, y está hoy día en la Subsecretaría de Patrimonio. Lo hemos revisado junto al servicio y lo estamos hoy día revisando con nuestra División Jurídica de la Subsecretaría. Además, estamos trabajando en el reglamento para el nombramiento al consejero representante de la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales, que se integra en propiedad como un consejero más al Consejo Monumentos Nacionales, y esa incorporación se tiene que hacer concreta vía reglamento, y que también se está trabajando de parte de nuestra subsecretaría ahora en ese reglamento. Tenemos un concurso ya publicado para el jefe del Servicio Nacional del Patrimonio, fue publicado el 1 de julio del presente, y periodo de postulación se extiende hasta el 17 de julio, estimando que dicho proceso tendrá una duración aproximada de 3 meses. Hay otros concursos de alta dirección pública que estamos convocando y que estamos coordinando con el Servicio Civil a ser publicado en agosto de este año, que es el del jefe de la División Jurídica del Servicio Nacional del Patrimonio. Y además tenemos otros cargos que están sujetos a concurso, a procesos de concurso, que son la Secretaría del Consejo de Monumentos Nacionales, Subdirector de Pueblos Originarios, Subdirección de Patrimonio Inmaterial, y esos tienen que están en proceso, y tenemos fechas de ingreso fines de agosto, al último, al de Subdirección Inmaterial, y queremos salir antes, ojalá durante julio ahora, con Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y Subdirector de Pueblos Originarios. ¿Ahí? En relación a las direcciones regionales, como ya se mencionaba, nosotros vamos a tener seremías y direcciones regionales que representan al servicio en cada una de las regiones. Hemos estado trabajando con el Servicio Civil. Como ustedes sabrán, el Servicio Civil está como fase de inicio de gobierno con muchas solicitudes, y por lo tanto hay un plan priorizado para la implementación con ellos, que contempla 2 concursos para el segundo semestre de este año. Para los directores regionales me refiero, eso en principio sería región de Valparaíso y de los Lagos, 7 concursos para el año 2019, y el resto de los concursos serán promovidos el año 2020. Eso es en atención a la alta demanda que tiene el Servicio Civil, y nosotros hemos estado viendo con ellos la implementación gradual de las direcciones regionales. Sin embargo, y mientras se proveen los cargos de los directores regionales, se han tomado medidas porque tenemos que poder establecer enlace y coordinación con nuestra seremía, y por supuesto con todo el sistema de bibliotecas, archivos y museos a nivel regional, y por lo tanto se han nombrado enlaces regionales que vienen en algunas ocasiones de los coordinadores de las bibliotecas públicas o los directores de museos de la región, dependiendo de cómo sea el caso, porque no en todos lados tenemos una estructura análoga de la antigua institucionalidad cultural en Chile. Entonces vamos viendo cuáles son los funcionarios más idóneos por antigüedad, por experiencia, que podrían hacerse cargo de esta función. Esos enlaces ya están nombrados y están trabajando de manera directa en coordinación con los seremias de cultura y con los gobiernos regionales. Y de esta forma se atiende oportunamente a los requerimientos de regiones, que es uno de los temas, yo diría, fundamentales en el proceso de instalación, como también ha sido mencionado previamente. En la misma línea, y como adelantándose al nombramiento de los directores regionales, se están buscando inmuebles para arriendo en las regiones, y también se está viendo con bienes nacionales, a través de las seremías, la posibilidad de entregar en comodato o transferir inmuebles fiscales que puedan albergar estas direcciones regionales. O sea, creemos que si bien los concursos van a ser, los de los directores regionales van a ser graduales, queremos instalar toda la institucionalidad de manera que el director no venga a armarlo, sino que venga con el tema ya aceitado y funcionando, y que eso no ralentice el proceso de instalación del ministerio en nuestras regiones. La búsqueda del arriendo es prioritario, porque estamos, como comento, ganando tiempo en esa implementación. Y luego hay algunos funcionarios que tenemos que contratar en cada una de las regiones para las direcciones regionales. Nosotros tenemos contemplado en promedio 8 funcionarios funcionando en una fase de implementación básica por región. En algunos casos los funcionarios, algunos ya existen porque tenemos regiones con mayores fortalezas que otras, y en otros todavía no, y eso es una labor interna que estamos viendo dónde reforzar más y dónde ya tenemos competencias instaladas. En paralelo a todo el proceso, nosotros estamos trabajando en otros asuntos que son de carácter cotidiano, y también que son agenda de programa de gobierno. Ya hemos hablado en estas mismas sesiones de todos los preparativos y avances para la implementación de temas de proyectos de ley y otras materias que también estaremos encantados de responder si ustedes así lo consultan. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Bernales.
Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, saludar a la ministra, a ambos subsecretarios y agradecer en el fondo, claro, que vengan a dar a contarnos cómo ha este estado de instalación del ministerio, porque efectivamente algo que nos preocupa mucho. Además, esta comisión ha sido muy activa, y nosotros proponemos muchas cosas, pero también es importante saber cómo eso se puede articular efectivamente con el ministerio. Dentro de eso, voy a empezar por los funcionarios. Creo que es una de las prioridades. Entiendo que están traspasados, pero que no están todos encasillados. Entonces, en el encasillamiento, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber efectivamente cómo es la relación con los funcionarios, con las asociaciones. Ya el subsecretario de Patrimonio contaba de las suyas, como lo estaba haciendo en su caso, pero si hay, por ejemplo, alguna mesa técnica, por ejemplo, que los reúna periódicamente para contarles en qué está este proceso de encasillamiento, porque he escuchado hartas inquietudes al respecto, se han hecho llegar varias inquietudes, y también me gustaría saber efectivamente quién lleva, por ejemplo, el proceso, quién es la persona a cargo de llevar este proceso en el ministerio. Por otro lado, y refiriendo un poco a los consejos regionales, entiendo que la prioridad se ha dado en la metropolitana, se ha llamado también en regiones, en el caso de la organización civil, pero me gustaría también saber si estas personas que van a entrar a los consejos regionales, ¿lo van a hacer ahora o van a esperar a que se venza el plazo de las personas que ya están, por ejemplo, en los consejos, o las personas que estaban en los consejos van a tener que salir, entendiendo que va a llegar gente nueva, porque el tiempo de ellos vencía, si no me equivoco, en 2 años más? Y además, sí, claro, si este tema, por ejemplo, de los pagos a los consejeros regionales ya se les está haciendo a los consejeros actuales, o va a partir, como digo, en 2 años más, o cuando llegue cierto los nuevos consejeros. Es importante decirlo porque efectivamente los consejeros regionales son quienes también, junto con el director, con el CEREMI, son los que definen, por ejemplo, las líneas de financiamiento de los FONDAR, una serie de acciones que son importantes. Después, lo otro que me gustaría saber, saliendo de ese tema súper específico, es saber cómo dentro del consejo, y entrando un poco más a la jerarquía, existían generalmente lo que veían, por ejemplo, los artistas, como 2 grandes espacios, 2 grandes mundos, que eran el fondo ciudadanía y fomento, ¿cierto? Donde están los fondos y donde están ciertos programas que se pueden realizar. Por lo tanto, saber si esos dos grandes ejes siguen funcionando con esa fuerza o van a perder cierta fuerza, van a ingresar otros. Me gustaría saber eso. Y por último, también tener como esta relación, como cuáles son los programas que hoy día están funcionando en el ministerio, si son los mismos que venían de antes, o si el ministro usted ha traído, no sé, programas nuevos que se están implementando, porque efectivamente cuando yo escucho al ministerio, yo me imagino también que va a dejar de ser un ministerio menos concursable, o sea, va a ser, me imagino, concursable igual, pero generalmente el Consejo era muy concursable y las políticas que se podían hacer, por ejemplo, en regiones, eran prácticamente nula, muy poca, si es que no, por ejemplo, existía, por ejemplo, el programa que era el acceso, donde los directores regionales efectivamente podían dirigir ciertas políticas culturales, porque digamos que los fondos de cultura no vienen a ayudar efectivamente a que se cumpla la política regional, porque los artistas pueden tener un proyecto que efectivamente puede ser de interés propio, ¿cierto?, como personal, y no necesariamente puede cumplir una política. Lo ejemplifico. Yo, por ejemplo, la primera o segunda sesión hablábamos del cine. Mi región tiene 2 o 3 cines de las 30 comunas. Por lo tanto, ahí tiene que haber efectivamente un programa que ayude, por ejemplo, a llevar el cine. Esto lo hacía el acceso, y se hacía a través del programa Acceso, donde las direcciones regionales podían comprar una película, pasarla en Purranque, en Quellón, en Tenaún, en la comuna que quiera. Por lo tanto, yo imagino que también esperaría, claro, que este ministerio pudiera tener, ¿cierto?, esa musculatura de poder, en el fondo, llegar a las regiones y poder también tener una mirada de desarrollo cultural y artístico en las regiones, y no que esto dependa, en el fondo, de la concursabilidad, porque todo es concurso, concurso, concurso. He dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Florcita Alarcón. Aló, gracias. Veo que hay un gran trabajo, en realidad es de felicitar el trabajo que se ha hecho, porque conversaba con la ministra que ha costado bastante, se nota, claro, en realidad era un trabajo bien para arriba. Yo todo lo que estoy viendo no encuentro ningún reparo, salvo lo que dice mi compañero Bernales. Sí, el tema donde tengo el reparo tiene que ver
con la obligatoriedad para accesar fondos concursables de un perito en el lenguaje específico para armar el proyecto. Entonces, donde queda la preponderancia en ese experto en el lenguaje que es de industrias culturales, y el artista con su lenguaje artístico no logra accesar de por sí los fondos concursables. Entonces, a la larga, está la elección entre contratar permanentemente un experto en el lenguaje de las industrias culturales o dejar a un lado lo artístico y empezar a tratar de lograr fondos culturales, que muchas veces cuando la persona manifiesta desde el lenguaje artístico su proyecto, no pasa nada. Pero después el mismo proyecto se traduce a las palabras y esos conceptos técnicos específicos de las industrias culturales. Ahí resulta, ese es mi reparo, como que se quiere pedir una cierta objetividad desde el punto de vista de las industrias culturales, en circunstancia que el lenguaje artístico es inminentemente subjetivo. En este caso, de los fondos concursables, el protagonista no es el artista, sino que es el intermediario que maneja el lenguaje específico de los fondos concursables. Ese es mi gran y único reparo hasta el momento. Y creo que siento que es muy importante. Yo nunca he podido accesar esos fondos, y no está bien, pero he podido detectar esa elección. Yo quiero seguir en el tema artístico, no, pero tenés que expertizarte en un lenguaje que es de las industrias culturales, que es un tema específico que está ligado al tema del mercado. Pero el lío es que se quiere pedir objetividad en cuanto a fondos, ni me sé los conceptos, en una temática que es inminentemente subjetiva y donde el centro no está en el artista, que con su lenguaje puede explicar su proyecto. Ese para mí es mi gran reparo. Gracias. Gracias, diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y a los subsecretarios que nos acompañan y agradecerles por venir a explicarnos la puesta en marcha de un ministerio nuevo. Pero yo quiero salir un poco del tema que nos convoca un poco, porque yo entiendo obviamente que el ministerio está en un proceso de instalación, que es un proceso tedioso, lento y que muchas veces también no exento de problemática. Pero también me gustaría saber, aprovechando que está la ministra acá, un poco también cuáles van a ser o cuáles están pensando como somos una comisión legislativa, en los cuerpos legislativos, o sea, en cuáles son las grandes leyes de alguna manera para fomentar la música, el teatro, el cine, tantas áreas, que el patrimonio mismo, porque eso de alguna manera como comisión legislativa también nos interesa mucho. Aquí han habido algunas mociones que hemos sacado adelante, pero obviamente también esperamos del Ejecutivo. Con el subsecretario hablábamos, por ejemplo, el otro día cuando debatíamos el Día del Rock, ver un tema de la ley respecto a los teloneros, que es una cosa súper interesante que se pueda a través de la ley incentivar a los grupos que vienen de afuera, que tienen exenciones de IVA, que justamente el ministerio son las que las tramitan. Entonces me gustaría saber un poco por dónde va y que no nos quedemos solamente en la instalación de un ministerio y en la entrega de fondos, porque la verdad yo creo que la creación del ministerio, yo estuve por lo menos en el periodo pasado en la discusión de eso, es justamente no transformarse en un administrador de fondos, sino que también impulsar políticas públicas y a través de la ley aprovechar para fomentar en muchas áreas que hoy día, si bien postulan a fondos, también obviamente en el ejercicio de su trabajo o de su expresión artística, no tienen regulación suficiente como para fomentar, ni tampoco el mundo privado tiene incentivos, que son finalmente lo que promueve muchas veces este tipo de actividades. Entonces me gustaría, aparte de la instalación, que me parece que lo han explicado muy bien y van a tener siempre por lo menos el apoyo mío y espero que todos nosotros acá en la comisión, y creo que va a ser esa lógica, es también saber un poco para dónde vamos en el ámbito legislativo. Eso me gustaría para poder apoyar y ayudar. Obviamente esto es una comisión, a diferencia de otras, que es bastante consensuada. Y eso es bueno. Gracias. Y tenemos un gran presidente que la dirige también.
Muchas gracias. Diputada Marzán. Muchas gracias, diputada Marzán. Con la oposición de Valtolú. Muchas gracias, presidente. Me sumo a la inquietud del diputado Florcita, y eso sucede, yo lo he manifestado en reiteradas ocasiones, incluso en algún momento me reuní también con el intendente justamente por el tema del fomento y el apoyo y la descentralización a todo nivel para los artistas en todas sus disciplinas desde Santiago. Y esto sucede también con los Fondos Nacional de Desarrollo Regional, que el lenguaje, el FNDR, que el lenguaje de repente es profundamente hermético para las organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, adultos mayores. Entonces, siempre tener en cuenta que, claro, como decía el diputado Florcita, los involucrados y los beneficiados es la comunidad y quienes están postulando con la intención de llevar cultura, deporte o también el tema de la seguridad ciudadana, no estar dependiendo de un otro. O lo otro también, aprovecho de manifestar esa inquietud, que los horarios que se manejan tampoco aportan o apoyan a los horarios de las juntas de vecinos, en este caso cuando quieren postular a fondos de cultura o de cualquier otra área, y en el caso de los artistas también nos juega a la inversa, ya por los horarios de funcionamiento propio que tenemos por la naturaleza de nuestra actividad. Pero yendo también a lo que usted planteaba, que van a tener que en algún momento realizar procesos con bienes nacionales en las distintas regiones, me gustaría manifestar mi inquietud y quizás un compromiso, que cuando se hagan las instalaciones y los arriendos respectivos, se considere más que en la medida de lo posible, que se considere de manera imperativa en ese lugar que funcione las Ceremis, las distintas Ceremis a lo largo del país, un espacio de reunión o de ensayo para los distintos artistas. ¿Por qué? Porque finalmente tú te vas insumando de la realidad de la región. Y qué mejor que tener ahí a los protagonistas de cada región, porque nuestra geografía nos determina nuestro ADN, y también con eso fomentamos nuevamente el tema de la descentralización, estar ahí y sentir apoyo y tener insumo para ambas partes. Por favor, que se considere eso, porque si hay algo de lo que carecemos y carecen los artistas en este momento de este país, es lugar, espacio donde reunirse, donde empezar a crear y luego donde empezar a mostrar también. Si uno no necesita a veces un gran espacio para las muestras de pintura, de literatura, en fin, de teatro, incluso hoy día las salas a veces tienen hasta espacios de 20, 30 personas. Por favor, considerar eso para los artistas locales a lo largo del país sería, pero de verdad, maravilloso. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Marzán. Diputado Amaro Labra. Muchas gracias, presidente, subsecretario, ministra. En nuestro proceso de instalación, que ha sido lento también, hace mucho rato que venimos pensando en que, además de los fondos concursables, que son la herramienta más notoria en este proceso de fomentar la cultura y las artes, yo echo de menos un sistema o un programa que se dedique a buscar personas, porque el sistema de los fondos concursables hace que el artista o las artistas busquen la posibilidad de darse un sistema que los ayude a trabajar. Pero hay muchos que no tienen esa capacidad y son brillantes. Entonces me imagino que debe haber un sistema en el ministerio que buscara a esas personas, investigadores que se dedican a buscar artistas, que es un sistema que yo creo que lo hacen funcionar los recopiladores, por ejemplo, como la Margot Loyola, la misma Violeta Parra. En su momento se dedicaron a recorrer el país y a detectar personas. Los artistas de repente necesitamos eso. No somos personas que... Y dije artistas por mí, perdón. Los artistas necesitan de repente esos estímulos que sean descubiertos, así como lo descubren los
los productores en la actividad privada, aquí deben haber, el Ministerio debe ir tras eso, tras de descubrir esas potencialidades que están ocultas muchas veces y que no tienen el ánimo de ser tan protagonistas. Y lo otro que me gustaría saber con el subsecretario Cerda, estuvimos hablando ayer en una intensa, la que yo no pude estar, sesión acerca de proteger la ciudad y me imagino que los sitios patrimoniales de rayado y de intervenciones artísticas, algunas entre comillas. Sí, me gustaría que si nos pudiera buscar la legislación que ustedes entienden que protege el patrimonio material. Eso me gustaría saber, si ustedes tienen alguna manera de proteger eso y lo tienen más o menos claro, para poder incorporarla también a la sabiduría necesaria que tenemos que tener para esa legislación. Muchas gracias, presidente. Gracias. Les quiero pedir brevedad en el uso de la palabra porque si no, no vamos a tener tiempo para que nos responda. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, bienvenidos, ministra y subsecretarios, una vez más a nuestra comisión. Agradecerles el que nos cuenten el estado de este gran desafío como es la instalación del nuevo ministerio. Y sin perjuicio de eso, y tal como lo planteaba el diputado Fuenzalía, y aprovechando su visita, me gustaría poder conocer cuáles van a ser los principales proyectos de ley que se van a impulsar. Acá tenemos, por supuesto, un plan de gobierno que tiene una gran cantidad de ideas, pero me gustaría poder conocer, en definitiva, cuál va a ser el ímpetu que se le va a poner a cada uno de ellos, si haya una planificación en respecto de los tiempos involucrados. Y en segundo lugar, haciéndonos cargo quizás de la realidad desde el punto de vista de la protección a nuestro patrimonio, y reconociendo a su vez las enormes dificultades, principalmente presupuestarias, que tenemos para poder recuperar una gran cantidad y a lo largo y ancho del país de edificios patrimoniales, es cómo se pretende llevar adelante una no solo planificación, sino que trabajo colaborativo. Acá la semana pasada teníamos un grupo de Antofagasta, de Iquique, que estaba tratando de proteger las rutas patrimoniales de la Guerra del Pacífico. En mi región tengo, y a lo largo, yo creo que cada uno de nosotros tiene edificios que son parte de nuestra historia y que se están deteriorando. Por tanto, ahí me gustaría conocer cuál va a ser el trabajo que se va a desarrollar con el Ministerio de Bienes Nacionales, con el Ministerio de Obras Públicas. Acá hay muchos de los proyectos de restauración que son desarrollados a través de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, pero por sobre todo, cómo se va a trabajar el apalancamiento de recursos. Si acá hay alguna esperanza de poder obtener en la discusión presupuestaria mayores recursos, o va a haber una forma de trabajo a través de los gobiernos regionales o a través de otra vía para poder ir avanzando en la difícil situación que hoy día estamos teniendo en varios edificios y que cada día que pasa implica un deterioro mayor. Yo creo que aquí tenemos todos el deber de no seguir siendo espectadores, sino que más bien ponernos manos a la obra de manera con inventiva, utilizando toda la red estatal para poder trabajar y efectivamente tener resultados. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Rey, y luego tengo la palabra yo. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra y a su equipo, agradecer la exposición, que estuvo muy clara. Les deseo el mayor de los éxitos en esta implementación. Bueno, yo creo que saben perfectamente que cuentan con esta comisión en todo lo que podamos aportar, y en el caso particular también. Mire, a mí hay un tema que me interesa mucho y tiene que ver con monumentos nacionales, ¿no? Yo lo he comentado la primera vez que estuvimos presentes acá en esta comisión y me preocupa en cuanto a la dinámica de trabajo que tiene monumentos nacionales en el territorio, a cómo se va a modernizar el servicio, que yo creo que hay un común acuerdo y de sentido mínimo común de que se debe modernizar el servicio.
cuáles son las propuestas que están encaminadas hacia allá. Todos entendemos la lentitud y lo problemático que significa que, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble se nombre Monumento Nacional. Tenemos el ejemplo de las escuelas concentradas en Talca, que lamentablemente el hecho de que se nombrara patrimonio hizo que la construcción o reconstrucción de esto se haya tornado casi imposible. La escuela Balmaceda Curicó, desde el terremoto, recién está viendo la luz. O sea, una generación completa de niños de esa escuela básica, toda tu escuela, el niño que estaba en primero en kinder ya no volvió a su colegio original. O sea, estamos hablando que estamos con un servicio del siglo antes pasado y necesitamos modernizarlo. Entonces, ¿cuáles son un poco las ideas, fuerzas que van a hacer? ¿Cuáles son las modificaciones legales, de funcionamiento? ¿Qué pasa con los bienes inmuebles? ¿Existe un plan de recuperación de los bienes inmuebles después del terremoto? Solamente recordar que existen un sinfín a nivel de todo el país, no solamente del terremoto de 2010, que están hoy día en el suelo o muy deterioradas. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Curicó, tenemos la estación de trenes, que aún no se recupera, que era un patrimonio y que lamentablemente no fue abordada como corresponde. El entorno patrimonial también del centro de Curicó, la escuela Balmaceda, es decir, un sinfín de estructuras, me imagino yo, a nivel nacional, que requieren una pronta recuperación. Y ahí donde el trabajo de ustedes, por ejemplo, con EFE, con los gobiernos regionales y con los distintos entes del Estado, yo creo que pueden servir de puente para poder agilizar y recuperar todo este patrimonio que hoy día tenemos y que está quedando destruido por el tiempo y por la demora y a lo mejor la desidia de muchos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Trisotti. No, diputado Rey. A ver, yo voy a tratar de ser esquemático. Yo sé que la instalación de un ministerio es difícil, es compleja y en todo lo que podamos colaborar como comisión cuenten con nosotros. Además tiene un doble desafío y es que el ministerio no puede abocarse solo a eso, a pesar de que es una tarea enorme, tiene que hacer su labor más sustantiva. Y si además tienen algunos problemas con el senador Chaguán, es más difícil todavía. No, eso sáquelo, bórrelo de acto. Bórrelo de acto. ¿Ah? Solidarizamos con usted, sí, ministra. Sí, solidarizamos con usted. Voy a ser bien esquemático, insisto. Ley de patrimonio, ¿cuándo? Nosotros vamos a tener una jornada temática sobre este tema, están invitados ustedes, yo creo que lo vamos a tener que hacer por ahí por septiembre. Tenemos que trabajar bien en la agenda, la queremos hacer en Valparaíso, contamos ya con el respaldo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, hemos convocado a la Asociación de Barrios y Zonas Típicas, entonces yo creo que es un buen momento para que ustedes puedan presentar, no sé, los ejes centrales del proyecto de ley. Estamos disponibles, creo yo, a hablar en nombre de la comisión para acomodarnos a los tiempos que ustedes estimen, pero tiene que ser durante este año, no puede ser más allá de este año porque esto es como la Cenicienta, se vence mi mandato y se acabó. Y también conocer, como lo planteó el diputado Fuenzalía, el diputado Trisotti, el resto de la agenda legislativa, cuáles son las prioridades legislativas del ministerio. Mientras tanto, nosotros tenemos una agenda bastante intensa y no hemos tenido problemas de agenda. Yo quiero expresar una preocupación que recibí de los funcionarios, por lo menos de una de las asociaciones que me visitó por ley de lobby, y me parece importante hacerlo presente. Hay preocupación, hay algún nivel de incertidumbre, de temor, y yo creo que es bueno que ustedes se hagan cargo de eso porque es natural que ocurra y yo creo que lo clave es que no haya detrimento de grados, de funciones y de remuneraciones. Donde al parecer hay más duda es en el traspaso de la DIVAM a la nueva Subsecretaría del Patrimonio. Porque había gente que estaba trabajando en temas de patrimonio en el Ministerio de la Cultura, en el Consejo de la Cultura, y que hoy día pasaría al otro servicio, y yo creo que es bueno hacerse cargo de eso porque el clima laboral es clave en un proceso de instalación de un ministerio, y yo creo que es justo que yo les transmita que hay incertidumbre y hay temor, al menos en la asociación que yo recibí como diputado, y los insto a un diálogo fluido con todas las asociaciones. También porque se han expresado algunas preocupaciones por algunos despidos que hubo a comienzos de la instalación. Entonces quería plantear ese punto porque me parece que es lo que corresponde. Tercero,
Estamos en plena discusión de los presupuestos exploratorios. Ustedes están en eso. Chile se ha encargado de crear infraestructura cultural y establecer énfasis de la política cultural, pero no hacer dirigismo cultural, y yo creo que eso ha sido una buena cosa. Y en materia de infraestructura, lo que se ha hecho es crearla por parte de la política pública, pero entregarla a la sociedad civil para su gestión, casi siempre presididas por el Ministerio de las Culturas, y eso me parece bien. Eso le ocurre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en fin, en el Parque Cultural de Valparaíso. Y a mí me preocupa que lo que ocurra en el presupuesto exploratorio, que ya ocurrió el 2010 al 2014, es que se recorten los presupuestos de instituciones como Balmaceda Joven, como el Parque Cultural, como Matucana 100. O sea, yo creo que sería una mala señal que, habiendo creado el Ministerio de las Culturas, Artes y el Patrimonio, instituciones de esta naturaleza en el primer presupuesto reduzcan sus recursos. Entonces yo creo que ahí tienen un enorme desafío, y yo creo que en esto pueden contar con nosotros. Somos diputados de todas las bancadas para ayudarles en el exploratorio, porque yo que fui ministro sé muy bien lo desagradable que puede llegar a ser negociar con Hacienda, cualquiera sea el ministro, cualquiera sea el gobierno. Entonces yo creo que este es un tema bien importante, tiene que ver con señales. Si uno crea un Ministerio de Cultura, Artes y del Patrimonio, se supone que en la siguiente asignación presupuestaria nacional esto tiene que crecer y no decrecer. Me preocupa un punto en particular respecto del Parque Cultural de Valparaíso, porque ahí la Intendencia tiene 3 directores y no aporta recursos. Entonces, o está sobrerepresentada o está en deuda en materia de recursos. Y como el presidente designado por usted, yo creo que sería bueno que lo revisaran, porque de verdad que parece extraño que el ministerio tenga un representante y que la Intendencia tenga 3 y no se ponga con ni una luca. Y finalmente el tema de los comodatos, que también es una problemática común. La ministra, su predecesora, la ministra Nidia Palma de Bienes Nacionales, estableció que era ilegal la triangulación que se hacía en la entrega de los comodatos, es decir, que no correspondían esta suerte de transferencia a los gobiernos regionales para que los gobiernos regionales a su vez entregaran los comodatos, sino que tenía que hacerlo directamente bienes nacionales, que es el Ministerio a cargo de los bienes fiscales. Generalmente estos comodatos se entregan por plazo corto, 5 años, que es la facultad que tienen los CEREM a nivel regional. Pero eso, y yo creo que ustedes lo pueden comprender, no genera estabilidad, en las instituciones. Yo entiendo que, por ejemplo, lo que se está viendo con el Parque Cultural de Valparaíso, y debe verse con otras instituciones, son comodatos de largo plazo, porque el gobierno no pierde nada. Siempre puede poner fin al comodato en cualquier momento, pero se le da una señal de estabilidad a las instituciones. Entonces, yo creo que esa debiese ser también una prioridad en la gestión de ustedes de cara a la renovación de varios comodatos que están hoy día en carpeta. Eso es lo que quería decir, y le ofrezco la palabra a la ministra y a sus subsecretarios y a sus adláteres. Verdad, Florcita tenía, pero brevemente. Muy breve. Mira, 3 puntos. 1, el inicio de este nuevo ministerio me parece muy familiar y coincido perfectamente con mi nueva vida, porque también es un inicio. Yo jamás me he levantado a las 6 de la mañana. 2, lo patrimonial, más de los organismos vivos que de los edificios que se pueden reparar para ser usados para la gente de la cultura. Yo aparte, no me imagino a la Violeta Parra o al Víctor Jara encerrados haciendo un proyecto con un lenguaje de fondos culturales, de industrias culturales. 3, era eso nomás, eran 2. Muchas gracias, señor presidente. En virtud del tiempo, voy a partir por la pregunta del diputado Bernales respecto a las asociaciones del ministerio, lo mismo que decía recién el señor presidente. Mantengo relación fluida con las distintas agrupaciones que efectivamente están inquietas, porque la situación para ellos es de mucha incertidumbre. O sea, vieron este cambio a ministerio y en el fondo no les ha pasado nada en su vida. Están esperando, siempre esperando cómo va a ser el tema
ayúdame la palabra, los encasillamientos no tienen, o sea, porque todavía nada de eso ha ocurrido. Si bien no ha habido despidos importantes de ningún tipo, no va a cambiar la remuneración de ellos, al contrario, lo que viene es beneficioso para ellos. Yo creo que eso lo entienden, pero están igual que nosotros esperando que los decretos vayan saliendo para empezar a ver los cambios reales que se van a ver afectados, digamos, en su vida. Pero yo puedo decir, porque me preocupa especialmente, que tengo relación directa con ellos y estoy a cargo pero no tenemos, o sea, no podemos apurar más el tranco de lo que lo hacemos. Nosotros les vamos entregando la información apenas la vamos teniendo. Respecto a lo que decía el diputado Florcita, estamos trabajando súper focalizadamente en el tema del lenguaje. O sea, creemos que ese es un tema que dificulta mucho a la gente que va a postular cualquier tipo de fondo. Y en eso hemos trabajado particularmente para hacerlo fácil, asequible y simple. O sea, yo creo que todo lo que cuesta tanto entender es porque es mentira, o está mal hecho, o hay alguien que se está sacando el pillo. O sea, si son fondos que se pueden concursar y es para gente que, como decía recién el diputado Labra, o sea, son los talentos que no tienen por qué, además, saber escribir o referirse con un lenguaje tan alambicado de repente, estamos focalizados en eso. En el tema de los fondos, de simplificarlos sobre todo, porque este lenguaje que te refieres tú o usted hace que sea muy difícil el acceso, y también la forma de los puntajes es muy difícil. Entonces en eso está el subsecretario, que tiene una carga pesada, pero está trabajando en estos fondos, que en esta oportunidad lo pudimos elaborar, y ahora, como bien dijo él, se están cerrando. Pero para el próximo año va a haber un cambio, queremos y creemos que va a haber un cambio cualitativo en ese aspecto. Respecto a los focos que estamos tratando de implementar en el Ministerio, una de las principales tareas que tenemos es el tema de la descentralización. O sea, y así lo hemos conversado con los distintos diputados, y también queremos ponernos a disposición de ustedes para las iniciativas que tengan en cada una de sus regiones. Para nosotros es muy importante saber y tener insumos, porque es terriblemente centralizado nuestro país, como ustedes lo saben, y los cambios en las regiones se notan mucho. Hemos creado un departamento especial, un área de programación y audiencia, que está a cargo de Javier Ibacache, quien está haciendo programación para todos estos nuevos centros culturales que se han creado en estos últimos años, que son muchos y muy buenos. En todo el país hay 51 centros culturales nuevos, grandes, bonitos, pero hay muchos que están cerrados. Y están cerrados porque de repente tienen mucha dificultad el municipio para poner programación ahí. Si uno va al de Copiapó, por ejemplo, está dedicado a oficinas. No hay nada de cultura allá adentro, porque el centro es estupendo, Copiapó le faltan recursos y eso lo tiene ocupado la Intendencia o distintas agrupaciones para otras cosas, pero nada de cultura. Entonces nosotros, a través de esta nueva unidad que está dirigida por Javier Ibacache, se está viendo cómo vamos a ir rotando distinta programación que tiene que ver con la de ellos. O sea, no es que vayamos a mandar desde aquí programación a esos lugares, sino que las mismas iniciativas que existen ya en las regiones, poderlas potenciar. Por eso que para mí el tema de descentralización es más que una palabra, en el sentido que ya estamos trabajando con las distintas regiones para poder darle vida a esos centros culturales que están repartidos en el país, que son muy buenos. O sea, son muy bonitos. Yo no sé si ustedes los conocen, pero hay muchos muy buenos. También junto con eso nos hemos abocado especialmente, que es un tema, el tema del fomento lector. Y dentro de las políticas que nos estamos llevando adelante, porque creemos que cualquier tipo de arte y cultura pasa por, en la primera infancia, tener acceso a los libros, ya sea para ser pintor, ser artista, actor, titiritero o
operático. Se necesita haber tenido la posibilidad de acercarse a la lectura. Entonces estamos enfocados en un plan lector que estamos implementando ahora en todo el país. También estamos especialmente enfocados intentando hacer un programa que ya estamos trabajando en ello, que tiene que ver con teatro en el Sename. Si bien es muy difícil, tiene poca prensa, no se ve, creemos que es un lenguaje y una posibilidad que se le da real a esos niños que tienen dificultades en tantos otros ámbitos escolares y que a través del teatro pueden desarrollar, y estamos trabajando entre el Ministerio y el Sename para poder dar cabida y que puedan tener una forma de relacionarse con el mundo y de expresarse mejor. También estamos respecto al tema de patrimonio, estamos viendo ya hemos trabajando con distintas agrupaciones y gente del Ministerio, creamos una unidad que está haciendo se llama cartelera ciudadana, se llama una plataforma cultural ciudadana, en la cual se está levantando, y ya tendría que estar el piloto listo durante el mes de septiembre, se está levantando toda la información patrimonial y cultural que existe en el país y poniéndose a disposición de toda la ciudadanía. Hay un departamento especial creando eso, y la idea nuestra es poder dividir el país, o sea, no dividirlo, pero que cada región pueda valorar su patrimonio en forma con ciertos símbolos que le son propios, como existen muchas, o sea, que cada región del país reconozca y tenga ciertos símbolos propios que lo puedan hacer valorarse también en su tierra, desde los niños y también fuera de Chile. Y creemos que eso hay mucho trabajado en ciertas instancias o ciertos áreas que ha creado el Estado en otras oportunidades, como Imagen de Chile, que tienen trabajos que se han hecho muy bien y profesionalmente, y queremos ese tipo de trabajo llevarlo a patrimonio, a todo el patrimonio nacional, o sea, que lo puedan hacer propio. Respecto a la urgencias legislativas, lo que estamos más abocados, bueno, dentro de lo que es la implementación del Ministerio hay mucha iniciativa legal que toma mucho tiempo, o sea, que son los famosos reglamentos, que si bien es cierto no necesitan, ya pasaron por el tema de aquí del legislativo del Senado, pero del Congreso, hay mucho tema que también ahí vamos a tener que trabajar. Estamos pensando y trabajando cómo podemos ¿cómo podría decirlo? Enchular, ojalá que fuera la ley, porque podríamos facilitarla mucho y hacerla mucho más expedita, comprensible y fácil para que este nuevo ministerio pudiese trabajar en forma más fluida. Como ustedes bien saben, tenemos 2 subsecretarías, un servicio en la cual y un ministro que dificulta mucho la labor del servicio si tenemos que crear en cada región nuevos departamentos patrimoniales, además de la seremía, el lugar también donde queda ubicado en esta ley el Consejo de Monumentos, que como bien decía recién el diputado, tenemos el tema que la relevancia de ese Consejo de Monumentos queda subsumido por el servicio y en una unidad que se hace muy poco visible para la relevancia y lo determinante que es en toda la política urbana del país y en tantas otras industrias que se ven afectadas por lo que haga o no haga ese Consejo. Y creemos que dada su importancia tenemos de alguna forma que relevarlo, pero también darle una nueva ley, porque la que tenemos actualmente está ya muy, no se hace obsoleta, gracias, secretario, y queremos entrar con una nueva ley aquí al Senado, el Congreso, el próximo semestre. Estamos trabajando en eso, hemos avanzado en eso y esperamos poder traerlo para que ustedes lo vean y conversarlo con ustedes
a finales del próximo mes, yo creo. Podríamos tener un bosquejo para empezar a trabajar. Eso también tenemos, hay una antigua ley que no ha sido ley, digamos, Ministra, proyecto ¿la de ley. interrumpo un segundo, ministra? Sí. Para pedir prórroga por 10 minutos. Sí. Y pedirle el compromiso de que el proyecto ingrese por la Cámara. Ay, no sea pesado. Sí, pues si tiene que ser así, si es que yo me equivoco. Que podría ingresar por el Senado. Ah, ¿y dije Senado? Sí, pues. Es que no, son errores Ya, ok, listo. de que hablo muy rápido. Eso va, compromiso, ¿eh? Está todo. Sí, es que... ¿Esto es como un receso? Sí, perdón. Perdóneme, que me cuesta. No se ría, diputado, de mí. Bueno, el tema de la descentralización, el departamento, bueno, y la ley, que obviamente la ley de monumentos, en la cual tenemos trabajo avanzado, hemos estado en eso y creemos que es una prioridad legislativa que no va a ser fácil, pero que tenemos que abocar ahí todas las energías porque es muy importante. Y también tenemos un proyecto de ley que yo estoy seguro que los que están aquí lo han visto antes y no ha visto la luz, que es la ley de artesanía, que queremos de alguna forma dar a luz, digamos, porque puede hacer un cambio muy sustantivo en lo que es los artesanos del país. Es muy esperada por ellos. Y nada, sigan los subsecretarios. Perdón, presidente. No pasa nada. Gracias, ministra. Entonces tenemos compromiso, ingresa por la Cámara. Brevemente, subsecretario Silva. Gracias, presidente. Sí, la idea es complementar con materias que se preguntaron y a lo mejor haya que reforzar. Sobre todo por su intermedio el diputado Bernales, que hizo preguntas bien técnicas respecto a la implementación. El proceso de encasillamiento, que cubre 613 nuevas plantas, va en 4 fases. Ya se realizó la primera, que era el traspaso, que no requería concurso. Ahora viene lo que tiene que ver con el encasillamiento, que lo primero que se hace es traspasos sin concursos, planta a planta. Los plantas de la anterior institucionalidad pasan a ser plantas de las nuevas. Los 3 hitos que siguen son un concurso interno de contratas para quienes tienen primero más de 5 años de antigüedad en el servicio. Luego viene un concurso para plantas y contratas de 133 cupos para plantas y contratas de 3 años de antigüedad. Y lo último, se concursan los tercer nivel jerárquico, 103 cupos. Respecto al tema de los consejos regionales, ocurre lo mismo que ocurrió con el ex directorio nacional del Consejo de la Cultura. El 28 de febrero, al suprimirse la institución, la ex administración mandó una carta notificando a los consejeros, tanto nacionales como regionales, que se les agradecía su participación y que entonces la conformación tiene que ser bajo el alero de la nueva implementación, que es lo que hemos hecho. Por último, no solamente reforzar, porque es muy importante el tema en lo que se refiere a temas programáticos legislativos, que es lo que interesa a la Comisión. El tema de la educación artística es un tema fundamental del programa de gobierno y nosotros queremos que la educación artística tenga la misma dignidad que otras educaciones que están reconocidas como modalidades en la Ley General de Educación, como la científica humanista, la técnica profesional, poder reforzar y trabajar de la mano con Mineduc para que tenga no solamente el reconocimiento que ya lo tiene legal, sino que su equivalencia en lo que son las subvenciones, porque no es lo mismo impartir una clase de educación musical, de artes escénicas, que lo que puede ser una clase científica humanista, la relación profesor-alumno, una serie de factores que nosotros queremos impulsar de la mano con el Ministerio de Educación. Y por último, el tema del derecho a autor. Acá afortunadamente hay varios creadores, artistas en la comisión, presidente, y realmente yo quiero hacer un punto con eso porque se nota una intención, un trabajo, realmente que yo creo que pocas veces en su historia esta comisión tuvo tanta energía y ganas de trabajar en conjunto. Yo creo que eso se debe mucho a la importancia que hay de la gente, que la relevancia que se da a la cultura, y no hay artistas sin derechos de autor, sin creaciones. Y nosotros queremos que los derechos de autor tienen que ser difundidos. Por primera vez la ley del Ministerio reconoce la difusión de los derechos de autor y derechos conexos, y eso es un trabajo que vamos a llevar a cabo con mucha fuerza. Subsecretario Silva, subsecretario de la Cerda. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quisiera complementar a todo lo que se haya dicho, que por supuesto es la agenda de nuestro ministerio.
en relación a las preguntas que el diputado Fuenzalía y también el diputado Rizzotti se sumó a ella, cuáles son los énfasis ligados al programa de gobierno, algunos han sido mencionados, pero también quisiera enfatizarlos, otros que quizás habría que mencionar también. Tema de ley de monumentos, o en realidad ley de patrimonio, que es la modificación de la ley de monumentos, lo ha mencionado la ministra. Nosotros tenemos un plazo segundo semestre, encantados de poder venir a esta mesa, transmitir todos los detalles que se están pensando en ella. Nosotros ya tenemos un primer borrador articulado, estamos viendo lo que aparece en el programa de gobierno, y el foco en el cual nos estamos abocando tiene 3 ejes principales, lo hemos mencionado aquí también, pero quisiera reforzarlo. Uno es revisar la composición del órgano colegiado, esto es Consejo de Monumentos Nacionales, y establecer estructuras regionales resolutivas. Eso es muy importante, es por primera vez establecer que el Consejo de Monumentos Nacionales, o el nombre que lo suceda, pueda operar con poder de decisión desde las distintas regiones. Eso es fundamental para poder en parte solucionar lo que el mismo diputado Celis mencionaba como caso de escuelas concentradas de Talca y otros casos. O sea, entregar, Rey, a las regiones, poder entregar casos como las escuelas concentradas de Talca que pueden resolverse a nivel local y poder articularse ahí. Hoy día parte del problema que tenemos es que el Consejo Monumento es un embudo donde todos los temas pasan por Santiago. Todos los temas de incluso remodelación en una zona típica. Entonces hay que arreglarlo de todas maneras. Luego hay una dimensión que también está señalada en el programa de gobierno, que es la dimensión conceptual de la ley. Nuestra ley se basa en un decreto del año 25, tiene una visión monumental basada en atributos y valores fijos de las cosas, de los bienes patrimoniales, y no incorpora el patrimonio inmaterial dentro de su comprensión conceptual. Estar en el alero del ministerio y tener aglutinado todo el patrimonio intangible y tangible obliga a revisar las categorías, y nosotros vamos a revisar en atención a los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado como los de UNESCO, o sea, referirse a dimensiones de paisaje, redimensiones de patrimonio cultural, material e inmaterial. Y luego, para pasar desde la protección legal a la protección efectiva, y ahí sí, directamente lo que el diputado Rey mencionaba, que era, nosotros hemos basado nuestra protección de patrimonio en un paradigma que es desde lo legal, o sea que hay decreto y nos quedamos más o menos tranquilos. Y en realidad tenemos que pasar a una fase que es siguiente, desde la protección legal a una que se denomina efectiva. Y para hacerla efectiva hay que establecer un sistema de compensaciones e incentivos a los que se sumarán mecanismos de subsidio, mecanismos de exenciones tributarias, mecanismos de fondos, etcétera. Un sistema que sea capaz de equilibrar este interés público, interés común, que tiene toda la sociedad respecto a ciertos bienes patrimoniales, independiente de cuál sea su propiedad. Esos son los 3 ejes que están señalados en la ley, y nosotros encantados de venir a hablar acá, como mencionaba la ministra, en todas las definiciones más específicas de ese instrumento. ¿Qué se está pensando en términos de composiciones regionales? ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las categorías? ¿Qué mecanismos específicos se están pensando para los elementos de recuperación de inmuebles, etcétera? Todo eso, encantados de venir a expresarlo. Dentro del programa de gobierno también aparece la postulación de un nuevo sitio de patrimonio mundial, o armar una agenda ligada a nuestras convenciones internacionales muy robusta. La ministra también lo ha mencionado en otros momentos, en entrevistas, que ya hay 2 postulaciones que nosotros vamos a encauzar en esa línea. Una de patrimonio inmaterial, que es Quinchamalí, que debería estar entrando el próximo año al Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO, y también el Complejo Cultural Chinchorro, que tiene valor universal excepcional y que además ya tiene un expediente bastante avanzado y mucho interés del mismo concierto internacional por recibirlo. Pero además de eso queremos armar una agenda relacionada a estos temas, que es uno de los asuntos, como mencionábamos, del programa de gobierno. Aparece en el programa de gobierno la definición de museos regionales en un plazo de 8 años para todas las regiones del país, poder avanzar en concursos de arquitectura para definirlo, y también en un cronograma que tenga un plazo de 4 años y otro de 8 años. Nosotros ya estamos trabajando en eso. Creemos que es bien importante entender que la instalación administrativa del ministerio tiene que ir acompañada de una instalación de infraestructura patrimonial que va desde las oficinas de las direcciones regionales, de las seremías, lo que hablaba la diputada Marzán, a los proyectos que están en carpeta de bibliotecas, archivos y museos, que se han venido desarrollando, impulsando desde varios gobiernos anteriores, varios del presidente Piñera, otros proyectos del gobierno anterior del presidente Bachelet, y nos parece que por los plazos de esos proyectos de infraestructura patrimonial y cultural tienen que tener continuidad, y nosotros estamos viendo cuáles son los que vienen con viento de cola, que están avanzados, y también de los que están en el programa de gobierno que deben implementarse, museos regionales para todas las regiones del país.
mencionaba la ministra el tema de los programas que estamos viendo, el de itinerancia en los centros culturales. Nos parece una tremenda oportunidad para entender el trabajo conjunto entre la dimensión patrimonio y cultura, que los centros culturales puedan tener itinerancia de muestra, y así lo ha expresado la ministra. El plan de fomento lector, un tema que el diputado Labra también manifestó la otra vez respecto a los oficios tradicionales, ley de artesanías, pero también programas para relevar los oficios tradicionales en nuestro territorio, entre otras disposiciones. Y quizás la última, que es muy importante, definir una política nacional de patrimonio cultural. Eso está en el programa de gobierno. Hay una serie de políticas sectoriales del fondo, de la música, de la arquitectura, del diseño, etcétera, y también la política de cultura quinquenal, y nos parece que a partir de eso tomar todas las definiciones que tratan de patrimonio y construir una política nacional de patrimonio que permita también entender, tal cual lo entiende esta comisión, que las políticas culturales y patrimoniales deben tener continuidad independiente del énfasis que puedan tener ciertos los distintos gobiernos. Gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias. Se cumplió el orden del día. Le agradecemos a la ministra, al subsecretario, su presencia y sus respuestas, y les pedimos apoyo para el Día Rock en el Senado. Gracias. Se levanta la sesión.